Hoy es junio 6, son las 2 de la madrugada del año 2013. Este es el año de la promesa y tengo el privilegio de entrevistar a mi hermano Moisés, que siempre lo he considerado un gran amigo y un siervo de Dios en realidad, y ha sido de mucha bendición para mí. Así que se da la oportunidad de que pues estemos aquí, y quería de alguna manera hacerle algunas preguntas a mi hermano Moisés, y que tal vez quede en el recuerdo de que en esta ocasión nos sentamos y podemos dejar plasmado esto, y que sea de bendición no solamente para nosotros y los que van a poder ver esta grabación, sino también aquellos que el Señor alcance con alguna palabra de testimonio que el Señor ponga en nuestros labios. Así que mi hermano Moisés, quiero preguntarle, ¿hace cuánto tiempo usted está en esta congregación, hermano? Bueno, ya son... Al pastor Néstor lo conocí desde el 2002, agosto del año 2002, pero ya empecé a reunirme con ellos el 2003 y pues desde ese entonces puedo decirle miembro de la iglesia porque obviamente él fue el que me encontró necesitado del favor de Dios y puedo decirle que desde el 2003 cuando él empezaba la obra en su ministerio. Usted me comentaba de que desde pequeño usted creció en el Evangelio. Su mamá era una sierva de Dios que hospedaba a ministros en su hogar, y usted llegó a conocer al Señor a través de su mamá, pero tal vez su experiencia con el Señor era limitada debido a que no tenía una entrega al Señor, pero que llegó el momento donde usted tuvo un encuentro con el Señor, y ese obviamente se dio en el tiempo que usted me está explicando ahora. Bueno, yo creo que desde muy antes, antes del 2003 yo ya había conocido al Señor, pero por circunstancias de la vida, pues de hecho el día de ayer que puse una reflexión ahí que hablaba acerca de que somos llamados para imitar a Jesucristo. Estaba hablando acerca de que yo conocía a Dios hasta cierto tiempo, o sea, porque vi a mamá como ella se refugió en Dios, se consagró para Él. Y quizás lo que van a ver esto que estamos compartiendo, ya saben lo que yo compartí el día de ayer. Y era que, pues mamá fue una mujer que se guardó para Dios. Y a través de su comportamiento yo conocí a Dios hasta cierto punto, pero luego sentí la necesidad de conocer más y fue cuando recibí a Jesús como mi Salvador. Pero debido a que no fui alimentado espiritualmente, yo caí de la gracia de Dios. Fallé, pues caí en pecado, entonces y con el tiempo pues es una historia muy grande. Yo viajé a los Estados Unidos, donde me encuentro ahora, y, y pues en ese tiempo que le estoy hablando del 2003, yo ya era hijo de Dios, pero estaba en desobediencia. En otras palabras, era un hijo pródigo. Estaba prácticamente en el mundo de perdición, o sea, viviendo la vida en desorden. Fue en ese tiempo cuando encontré al pastor Néstor, de hecho ya lo he testificado eso. Entonces, en ese tiempo, agosto del 2002, que el pastor me encontró con una necesidad muy grande, él oró por mí, me presentó al Señor. Y después de eso yo asistí a una iglesia, porque incluso después de esa oración, yo no seguí comportándome tan bien que se diga. Pero en uno de los trabajos había personas cristianas y me invitaban a su iglesia y una vez fui. Y cuando llegué a esa iglesia, me daban el mensaje y me hacían el llamamiento, pero para que aceptara al Señor.
Y había un siervo que me decía, hombres jóvenes como tú necesitamos aquí en esta congregación. Pero resulta que yo sabía dentro de mi corazón que yo no estaba como para aceptar a Cristo, porque ya lo había recibido en mi corazón. De hecho, nunca lo negué, siempre decía, yo soy cristiano. Cuando alguien me evangelizaba, yo me ponía a llorar porque decía, yo soy cristiano ya. Solo es que no estoy bien con Dios, porque estoy pecando. Y recuerdo que en esa iglesia se llegó el tiempo, un día predicó el pastor algo acerca de la reconciliación con Dios. Y obviamente yo, esos años que viví en desobediencia, fue una tortura muy grande. No sé si me estoy extendiendo, pero debo decirle que el que es hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo, y se descuida y cae en pecado, va a vivir años de mucha desgracia, puedo decirle yo, porque se vive, es una tortura. Uno llega al punto de que mejor quiere morirse, porque estar afuera del camino de la verdad es triste, ya siendo hijo de Dios. Por eso hay personas que a mí me dicen, yo fui cristiano. Esa persona nunca ha sido cristiano, porque yo nunca pude decir yo fui cristiano. Yo siempre dije yo soy cristiano, y me ponía a llorar. No podía negar que era hijo de Dios, solamente que sabía que estaba caído, estaba alejado de Él. No tenía comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Entonces me reconcilié un día domingo ahí en esa iglesia. Cuando llegaron a orar por mí, yo estaba quebrantado porque yo sí anhelaba salir de ese mundo en el que estaba. Entonces, y me reconcilié con el Señor. Le pedí perdón y le pedí que me perdonara, como pasé más de una hora llorando ahí. Por eso yo me gozo cuando veo gente que se reconcilia con Dios, arrepentido de esa manera, llorando, quebrantado, porque yo sí anhelaba ser libre. Y ese día que el Señor ahí me dio el perdón, yo salí para mi trabajo ese domingo, antes de que cerraran allá en el día domingo en el trabajo. Llegué a darles la noticia a mis compañeros que yo me había reconciliado con Dios. Unos lloraron, otros se reían, porque ellos veían que yo siempre manifestaba ese deseo de cambiar de vida. Entonces, en ese tiempo iba unos días libres a esa congregación que se llama Iglesia de Dios, que está aquí en Rugby. Entonces, pero como mis sobrinos, uno de ellos, el que me había invitado ese día, que el pastor me encontró en ese lugar donde le estoy compartiendo, que el pastor oró por mí. Entonces fue cuando decidí también venir a Ministerio Gelín, donde el pastor Néstor, pues él me había orado por mí esa vez, y yo sé que esa oración fue escuchada en el cielo. Lo que pasa es que Dios siguió trabajando con mi vida, y hasta que, o sea, ya cuando vine ya a congregarme con el pastor Néstor, yo ya venía restaurado, en el sentido de la comunicación con Dios, no tan adiestrado en la palabra todavía, sino que venía yo ya con la convicción de que estaba en el camino de la verdad. Ya me sentía perdonado, ya venía con calzado, con anillo, con vestido nuevo, porque Dios ya me había restaurado. Me pasé para acá a este ministerio Gelín, porque yo le puse una señal al Señor si era de Él que me viniera para Ministerio Gelín. Y era porque yo veía en mi interior una limpieza tan grande que ya me sentía como con deseos de servir al Señor. Porque incluso me comparaba con otros miembros de la iglesia que estaban sirviendo ya. Yo los veía que ellos daban mal testimonio y estaban sirviendo. Y yo no me estaba portando así. Entonces, pero eso en la intimidad yo le decía, Señor, si estos se portan así y están sirviendo ya, y yo que estoy tan agradecido y me estoy comportando así contigo, no estoy sirviendo todavía, y yo quiero hacerlo, pero no me quiero ofrecer. Entonces, un día que llegué a la iglesia del pastor Néstor, que de hecho, era el 2003 que estaban empezando su ministerio, él me dijo, mira Moisés, yo te veo que tú estás restaurado, puedo sentir que tú, cuando oras, yo sé que te comunicas con Dios, y veo una relación con Dios en tu vida. Y no has considerado, me dice, el congregarte en una sola iglesia. No es que no quiera que tú vengas, que ya no vengas acá, o que te vengas para acá, o
o que no estés así. Lo que pasa, ¿sabes qué? Me dice él. Si tú no te congregas en un solo lugar, no vas a poder ser un servidor efectivo, porque no puedes estar sirviendo en dos iglesias, tiene que ser en una. Entonces pídele al Señor si es allá o es aquí. Obviamente tú puedes venir siempre acá, pero si el Señor te establece allá, en aquella iglesia, servirle allí. Y si te establece aquí, pero eso es el Señor que te lo va a decir. Yo solo te lo pongo, me dice el pastor, en tu corazón esto. Entonces me voy yo, me fui un poco triste, porque me sentía bien en aquel lugar y me sentía bien acá, pues sabía que allá estaban los hermanos, ¿verdad? Una iglesia muy pequeña, donde había mucho para trabajar ahí. Y aquí estaba mi familia también y estaba el pastor Néstor. Obviamente no era en este lugar, en este local, estaban rentando todavía así en diferentes lugares. Entonces, perdone que me estoy extendiendo, pero quiero dejar esto al mundo porque es un testimonio. Algunas cosas se han compartido ya, otras no de esta manera, porque es muy extenso como para explicarlo todo. Pero a lo que quiero llegar, mi hermano Nahum, es que cuando yo iba de regreso a casa esa tarde, que después del culto, yo le dije al Señor, bueno, yo voy a poner una señal. Si en 3 meses en la iglesia donde estoy, la iglesia de Dios de Rockville, si en 3 meses no me invitan para servir, yo me voy a venir para acá, para el Ministerio de Lin. Pues pasaron los 3 meses y Dios a mí me ha dado un don y es el evangelismo y me gustaba darle transporte a las personas. Y mi carro era pequeño, yo llevaba tres personas y a veces echaba 3 viajes para irlos a traer, para irlos a dejar. Y en la iglesia de Rockville había transporte, pero tenían ahí estacionada la unidad móvil, una ven y nueva. Y nunca me dijeron, mire, aquí está la llave. Y yo tenía licencia, tenía todo. Pero no me sentía mal porque yo sabía que eso tenía que salir de Dios. Entonces pasaron los meses y no me invitaron. Entonces le dije a los hermanos que me iba a venir para congregarme acá. Y pues lo tomaron así, como no le dieron mucha importancia, pero no me sentí mal tampoco. Pero me despedí de ellos y me vine para congregarme con el pastor Néstor. Y recuerdo que cuando yo le dije, me voy a congregar aquí, lo primero que hizo fue que sacó las llaves de las venas y me dijo, mira, Moy, yo tengo las llaves de las venas. De hecho, las tengo aquí, no sé por qué hoy el pastor me las puso. Desde ese entonces, yo mantengo las llaves de las venas de la iglesia. Me puso el seguro a nombre mío para que yo las condujera y me dijo, y empecé a dar transporte a las personas y los años que he trabajado, pues ahora no trabajo en la transportación debido a que se ha ido pues aumentando los privilegios y ahora son otros privilegios los que tengo. Entonces, hermano Nahum, me alargué tanto para explicarle algo tan sencillo que usted me preguntó, pero sí le comparto esto porque realmente, y justo hoy yo decía que gracias a Dios, porque aquellos hermanos allá como que no se dieron cuenta del potencial que Dios me había puesto como para dar transporte, porque no le escupiera a la gente en esa iglesia. Porque a mí me gusta reclutar gente para Cristo y aquí se me dio la oportunidad, y no lo digo por vanagloria, lo digo para honrar al Señor, que muchos en ese tiempo fueron beneficiados con la transportación. Ahora ellos tienen sus propios automóviles, ellos se movilizan por sus propios medios y ya, total que si allá me hubiera quedado, no tuviera los privilegios que tengo ahora. Entonces yo creo que fue de Dios que se dio todo eso, ¿verdad? Y mi hermano Moisés, usted, lo que yo entiendo es que usted le sirve al Señor a tiempo completo. Y yo sé de que usted es un ministro de Dios que le ha creído al Señor y que se ha movido en la promesa del Señor que Él va a suplir todas las necesidades de aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas van a venir por añadidura. Así que usted ha visto muchas cosas
ha experimentado cosas y cómo el Señor ha usado su vida para ministrar a las personas en este tiempo de servicio al Señor a tiempo completo. Y una de ellas es el privilegio que el Señor le ha dado de viajar de regreso a su país. Y estamos a vísperas de su octavo viaje misionero. Así que yo quiero que me hable un poco acerca de esos viajes que ha tenido, los viajes anteriores y las expectativas de este nuevo viaje. Bueno, la verdad es que para llegar a esto ha sido un proceso, mi hermano. Para llegar a vivir lo que estoy viviendo ha sido un proceso. Yo creo que cuando llegamos nosotros, como llegué yo al Señor, yo siempre admiraba a David cuando después de que falló, escribió el Salmo 51, creo que es 51. David fue un hombre que se presentó con la verdad ante Dios. Cuando él se sintió confrontado por el profeta Natán, ¿verdad? Él se sintió acorralado y pudo presentarse ante Dios como un hombre necesitado del perdón. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios con la verdad y en la intimidad empezamos a decirle a Dios que realmente estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Allá en el Salmo 103 es donde dice también, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová. Ese agradecimiento de David es producto del perdón de Dios. Entonces, cuando yo me sentí perdonado, empecé en la intimidad a acercarme con la verdad al Señor y a decirle, papá, yo estoy agradecido. Empecé a decirle al Señor, yo estoy agradecido. Y transmitiéndole ese agradecimiento a Dios, Dios me daba la gracia como para compartirle a otros de ese Dios perdonador. Entonces, me empecé a ver en los trabajos con el problema de que no podía estar trabajando y predicándole a la gente o recibiendo llamadas. Entonces como que Dios me fue llevando poco a poco a que yo fuera abandonando los trabajos porque ya era impuesta necesidad de hacerlo porque había muchas llamadas. A tal grado que ese número que se ha tenido en la iglesia, que es el 240-848-4243, era mi número personal y tuve que traspasarlo a la iglesia debido a que era mucha gente que me llamaba. Entonces fui renunciando a los trabajos poco a poco, no del todo. Entonces me fui ¿cómo se llama? Dando cuenta de que tenía un llamado de parte de Dios. Entonces, para vivir, como le digo, lo que estoy viviendo es producto del agradecimiento a Dios por el perdón. Entonces, llegó el tiempo donde me fui quedando a tiempo completo. Y incluso una vez, yo allá como creo que fue el 2007, yo estaba orando detrás de un sofá en una casa, en una madrugada. Y yo le decía al Señor que yo quería viajar a mi país. Quería viajar a mi país y no solamente a disfrutar a mi familia, sino a compartirle a otros lo que Él había hecho conmigo de mi restauración. Y lo escribí, la hora y todo. Entonces, y en uno de mis viajes, una madrugada el Señor me levantó. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo voy a ir a orar, porque de hecho hice una bodega donde almaceno las cosas que llevo para donar. Una pequeña bodega, porque lo que llevo no es mucho, porque son con recursos que aún de lo que Dios me ha proveído para comer con mi familia. Yo le digo a mi familia, ¿saben qué? Ustedes tienen comida, tienen zapatos, tienen ropa, tienen casa, no hay que pagar renta, no hay que pagar nada. Tenemos la provisión para esto, unos cuantos meses. Entonces este dinero yo lo voy a invertir para los viajes. Entonces de esa manera he trabajado. ¿Por qué? Porque conozco un Dios proveedor. Entonces, pero lo que me impacta es que esa madrugada que el Señor me hace no dormir, yo siento que algo Dios me quiere hablar. Entonces yo le digo a mi esposa, me voy a ir para la bodega, voy a ir a orar ahí, porque siento que Dios me quiere hablar. Y estando en la bodega, mi hermano, Dios me hace que vaya a unos archivos que yo tengo ahí y me encuentro una libreta donde escribí en ese año
lo que yo le había pedido al Señor, que yo quería no solamente viajar a disfrutar a mi familia, sino que lo que quería era ir a compartir lo que Él ha hecho en mi vida con otras personas necesitadas. Entonces, el Señor me dijo, lo que me has pedido, lo que me pediste en aquel entonces te he dado, así es que alístate, hoy te vas para un lugar con un mensaje que te voy a dar para tal persona. Y me dijo a qué persona le llevaba un mensaje. Entonces, yo me fui de regreso, tan pronto como Dios me habló, me fui de regreso. Dile a mi esposa, ¿sabe qué? Alísteme el viaje, porque todo esto ya era, no fue así rapidito que el Señor me habló. Yo tuve que orar y hasta que el Señor me mostró qué era lo que me quería decir. Entonces me voy a mi habitación y le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Alísteme un café, ropa, y yo me voy. ¿Y sabe qué es lo tremendo, mi hermano? Que no tenía suficiente dinero. Estaba dejando a mi esposa sin dinero. Pero el Señor me dijo que tenía que irme. Y yo me fui. Y le dije a mi esposa, no se preocupe por lo del dinero, porque si el Señor me está mandando, Él va a proveer. Y estoy seguro que de regreso voy a traer la provisión que vamos a necesitar. Me fui un viaje como de unas 5 horas. Y antes de llegar a un pueblo donde yo iba, el hombre a quien Dios me mandaba a darle un mensaje, me llamó por teléfono. Y le digo yo, su llamada me impacta porque creo que estamos conectados. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo voy para su casa. Me dice, yo estoy aquí en el pueblo. Y he sentido en mi corazón llamarle porque lo estamos necesitando en nuestras familias. O sea, usted es un hombre de Dios y un hombre de bendición y le hemos pedido a Dios que lo envíe porque tenemos una necesidad. Hay un problema grave en mi familia y lo queremos ver. Y gente que no es cristiana, pero conocía mi testimonio en los otros viajes. Entonces, le digo yo, pues, es de Dios el viaje porque... Y me dice, yo estoy subido en un carro ahorita que voy ya para mi casa. De allí, del pueblo a donde él vive, está como a unos digamos 45 minutos. O quizás más. Entonces le digo yo, en unos cuantos minutos llego. Él me esperó subido en la parte de atrás del pick-up. Ahí estaba él esperándome. Y nos fuimos para su casa. Y había una necesidad muy grande, pero una necesidad donde solamente se podía solucionar llevando palabra de Dios. Tremendo el caso, tremendo el caso. Pude orar por esa familia, les presenté el plan de salvación. Y tremendo lo que sucedió. Entonces, mi hermano Nahum, mis viajes misioneros han marcado mi vida. Pero ¿sabe qué? Lo más impactante de todo es que yendo en el bus, en el trayecto de esas 5 horas, desde aquí de Estados Unidos, alguien me llamó para decirme que me estaba enviando una ofrenda misionera. Total que de regreso, como a los 2 días, yo regresé con más dinero, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Entonces, realmente conozco lo sobrenatural a tal grado que Dios me ha dado el privilegio de darme un mensaje acerca de los recursos espirituales para los misioneros. Y es impactante el mensaje. Está con base bíblica, está con... De hecho, el pastor Néstor ya tuvo el privilegio de ver ese mensaje y es impactante porque los recursos para un misionero tienen que ser espirituales, no económicos. Obviamente se necesita lo económico porque si no fuera con dinero, pues cómo me podía transportar. Pero realmente si andamos al dueño del oro y la plata con nosotros, yo creo que la tenemos hecha en las misiones. Entonces yo creo también, hermano Nahum, que esto quizá va a ser como para que aquellos que anhelan las misiones puedan reconocer de que si son personas que tienen una convicción de que son hijos de Dios, solamente pídanle a Dios lo que necesitan, porque si yo contara cómo es eso de las donaciones, es impactante como Dios se ha manifestado. Sin tener nada, Dios se ha manifestado. Y créanme, lo que nunca
lo he hecho de decir que esto se mueve como de esa manera, como queriendo dar compasión para que las personas den donaciones al ministerio. ¿Sabe qué? Siempre lo he dicho, bueno, de hecho usted es testigo de eso, que siempre le he dicho, los que van a poner la mano en este ministerio, en el arado, en este ministerio, tienen que ser personas de Dios, porque van a ser tocadas de parte de Dios. Porque hay personas que ponen fotografías de pobreza para impactar. Yo lo que hago, ¿sabe qué es? Visto bien a los niños primero para tomarles fotos. Por eso vea las fotos que yo pongo, solo los niños bien vestidos, porque yo los visto primero. Y doy lo que Dios da, lo bueno. Y cuando gente da donaciones que no sirve, yo bendigo su gesto. Oro por ellos. Pero ¿sabe qué? Si no es algo que yo pueda ver como a mi esposo o a mis hijos o a mi persona vestido con esa ropa, yo no la regalo. Y no lo hago para confrontar, lo hago para enseñar que debemos de dar lo mejor, ¿verdad? Entonces, también he tenido experiencias de que gente me ha donado cosas y en la parte de arriba vienen cosas que no sirven, realmente que es para botarlo. Y sabe que con lágrimas en mis ojos lo he recibido y he bendecido a esas personas, porque sé que no lo hacen con maldad o como por burlarse de mi ministerio, no, lo hacen inocentemente, creyendo que esas cosas yo las puedo llevar, pero no me da paz el Señor, porque un día yo le pedí lo mejor de lo mejor, a tal grado que juguetes no he llevado mucho, ropa sí, pero la ropa que llevo es impactante, buena está, buenísima, a un nivel que si no fuera de parte de Dios esto, ya un negocio tuviera. Entonces, mi hermano, ha sido una bendición, pero ¿sabe qué? La experiencia que he llevado es que al fondo de todo eso que no sirve, encima pone las cosas que no sirven, y al fondo me he encontrado el tesoro. Entonces digo yo, qué tremendo, si yo fuera un hombre que tomara las cosas así, sin la paciencia que se necesita, yo de inmediato solo veo las primeras cosas y las tiraría al dumpster de basura. Pero no, el Señor lo que me ha puesto es a bendecir las personas que han donado. Y algo otros que no han puesto más que solo cosas que despreciables, hasta ropa interior sucia. Entonces, y hasta eso lo he tomado como que sí. Entonces, y no lo digo, mi hermano, como para arruinar esta grabación, lo digo porque lo que más anhelo, como le vuelvo a repetir, son los recursos espirituales. Y las personas que Dios va a hacer, que pongan, y de hecho ya han puesto, pues ahora el pastor Néstor es un hombre de bendición al ministerio que Dios me ha dado, pues obviamente soy hijo, ¿verdad? Y él ya está colaborando y que Dios lo bendiga, porque realmente yo sé que pues he sido probado en eso. Entonces, si yo le pudiera compartir cuántas experiencias, mi hermano, no terminaríamos. Sería muy extenso este video, quizás no lo daría espacio en la red para ponerlo, pero como le digo, conozco lo sobrenatural. Y me siento dichoso de ser un servidor de Dios. Y no me arrepiento de haber dejado en lo secular. Y algo que siempre he dicho, yo podría volver a trabajar en lo secular si Dios me ordena hacerlo. Pero hasta ahorita no he necesitado, ¿sabe por qué? Porque Dios ha proveído. Dios ha proveído. No me pregunte cómo, porque ni yo lo sé. Porque muchas veces me he quedado sin recursos por bendecir a otras personas, pero he visto cosecha de eso. ¿Por qué? Porque tengo salud. Bueno, cuántas cosas le puedo enumerar, pero no quiero decirlas porque pues no siento la vía para hacerlo, pero he sido beneficiado a un nivel muy grande a raíz de poder compartir con otros las bendiciones que Dios me ha dado. Y mi hermano, ¿cuál es el requisito o el precio que hay que pagar para llegar a experimentar la bendición de Dios que usted está recibiendo? Porque obviamente usted es un siervo que el Señor lo usa de una manera especial y que usted ha visto la misericordia, la sobrenaturalidad de Dios manifestándose en su vida, pero todo esto ha
tenido un precio. ¿Y cuál es ese precio que hay que pagar? Bueno, la verdad es que yo he sido uno de los que siempre anhelo llegar a la estatura del varón perfecto. Ese debe ser el anhelo de todo hijo de Dios, o de todo el que viene a los pies de Cristo, tiene que anhelar profundamente en su corazón ser igual que Jesús. Entonces me he enfocado a seguir los pasos, o sea, a través de la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que Jesús le acontecía? Jesús siempre hacía favores, todo lo que hizo era a favor de los necesitados. Pero no crea que lo veían bien, siempre lo maltrataban. Entonces se necesita ser fiel a Dios. Se necesita aprender a amar a las personas, no importa que lo desprecie. Y también se necesita ser fiel a quien lo cubre. De hecho, hoy en este Congreso de la Palabra nos dieron una confirmación bien grande, y yo, algo que a mí me ha bendecido, que he honrado a Dios en el sentido de que he sido fiel a mi pastor. Entonces, el precio que hay que pagar, mi hermano, es obedecer la palabra de Dios. Entonces, cada vez que personas vienen a atacarme, ahora ya no es tanto, pero cuando yo empezaba, había muchas personas, porque hay quien que creen que en mi caso yo me había venido aquí como a beneficiarme. Y obviamente hay beneficio cuando uno es fiel a Dios. Pero a veces vivir con hambre en una casa donde había mucha abundancia de comida. ¿Y sabe cómo nació las donaciones de pan aquí? Yo viví lo que es, no porque Dios deje aguantar hambre a sus hijos, no. Lo que pasa es que somos procesados. Somos procesados. Porque yo ya cuando fui dejando el trabajo llegué al tiempo donde me salía a la provisión para mi familia. Pero yo me quedaba a veces sin nada. Entonces, yo podía decirle al pastor, ¿sabe qué? No tengo recursos como para alimentarme en estos días. ¿Será que me puede ayudar? Porque cuando yo empecé no recibía una ofrenda, una ayuda acá. Porque siempre he visto el aporte que aquí me han dado, no lo he visto como un pago, lo he visto como una ofrenda. Entonces, mi hermano, recibir maltrato de personas, todo eso yo veía lo que a Jesús le hacían. Después de que liberaba, le decían, tú endemoniado estás. Entonces, el precio que hay que pagar, mi hermano, es que uno tiene que amar a los demás. No importa que lo estén maltratando, no importa que hablen mal de usted. Entonces, cuando Dios ve que el corazón no es rencoroso, lo empieza a bendecir a uno, lo empieza a bendecir, lo empieza a bendecir. Entonces quiere decir que sí, el precio que hay que pagar es imitar al Señor. Claro, no he llegado a ese nivel de ser igual que Él, ya usted sabe, no estuviera aquí. Pero algo que anhelo. Por eso, cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde, se necesita mansedumbre cuando lo están insultando a uno por algo que no es. Entonces sí hay precio que pagar. ¿Y cuántas cosas más podría decirle? Porque hay muchos que anhelan ser usados por el Señor. Hay muchos que desean que las manifestaciones se den en su vida, pero tal vez no han estado dispuestos a pagar el precio, o no se dan cuenta cuál es el precio que hay que pagar. Pero sí tienen el deseo de que el Señor los use. Fíjese que a veces hay servidores que yo los veo que a veces se enojan con poquito. Porque no les ayudó a alguien por ejemplo, el tiempo que estuve en el Ujerato. Si los hermanos no querían pasar back, yo tranquilo, yo lo hacía.
recuerdo cuando estábamos en Rockville Christian Church, que ahí lo rentaban. Yo me quedaba al final y ni el anciano se daba cuenta que los muchachos a veces se iban al baño y le ensuciaban el toile después de que había limpiado. Y yo lo limpiaba tranquilo, lo hacía para el Señor. Entonces, mi hermano, la verdad que el precio para la salvación lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el precio para ser un servidor, ese lo pagamos nosotros, con la obediencia. Entonces, si amamos a Dios, vamos a obedecer la palabra. Y obedecer la palabra no es fácil. Se paga un precio. Se paga un precio. Entonces, el anhelo de mi corazón, por eso marco la Biblia. Fíjese que si usted ve estas marcas amarillas en mi Biblia, bueno, esta no tiene mucho porque está nueva, pero esto que ve aquí, yo lo veo como cuando uno viene del trabajo bien cansado. Y yo abro la Biblia y veo esto. Y lo leo. Es como cuando yo abro la refri y hay un agua heladita ahí que me la tomo, que qué rico se siente. Es algo que me va a refrescar porque esta es una palabra que yo he marcado porque yo le digo, papito, yo la quiero esta palabra. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el tema, ¿va? Pero si yo le leo algo de aquí, yo me siento bendecido de anhelar esa palabra. Mire lo que dice aquí, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces yo le digo, papito, yo quiero eso, yo lo quiero y por eso lo marco. Lo quiero, lo abrazo, eso lo quiero, yo quiero dar testimonio. Yo quiero dar testimonio. Y imagínense si yo tan pronto me dicen algo, salgo furioso. Entonces no me va a ayudar. Entonces el aguantarse, porque cuando ya hablamos, si nos enojamos y hablamos, ahí es donde pecamos. Pero si muchas veces nos enojamos y si nos aguantamos, por eso dice airados pero no pequéis, porque cuando hablamos es cuando pecamos. Entonces sí se paga un precio, hay que sufrir. Hay que sufrir. ¿Usted cree que a Jesús no le daban ganas de agarrar a pescosadas a los que lo maltrataban? Pero él lo llevaba por dentro porque sabía que él estaba dejando un ejemplo a nosotros. Entonces nosotros como mensajeros tenemos que saber, si queremos ser servidores efectivos, tenemos que saber que tenemos que aguantarnos de muchas cosas. Así es que... ¿Cuál es entonces el consejo para aquellos que quieren anhelar ministerio y ser usados por el Señor en las misiones, en la casa donde están sirviendo? Bueno, yo algo que, de hecho el lunes que hablábamos acerca de los obreros, porque veíamos aquel versículo que Jesús decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, y les decía a los discípulos, rogad al Padre de la mies que envíe obreros. Algo que yo puedo recomendar, mi hermano, es que lo primero que tenemos que hacer es tener una relación con Dios. Darle una credibilidad muy grande en la palabra. Creer la palabra, tener relación con Dios en la oración. Y empezar a nosotros mismos, empezar a experimentar el poder de Dios en nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Cuando algo que se necesita en las misiones es llevar la manifestación de Dios. Porque va a haber lugares donde hay gente que tiene dinero, pero tienen una necesidad de conocer de Dios, entonces usted les puede dar una palabra. También hay lugares donde hay gente que tiene una pobreza tremenda, y si usted le da dinero y le da ropa, qué sé yo, eso se termina. Pero si usted les enseña cómo hablar con Dios,
Entonces eso a mí me ha bendecido porque eso lo he aprendido en la intimidad. Lo he aprendido en la intimidad a pedirle a Dios tanto para mi vida, para mi familia. Y entonces cuando yo he visto respuestas de Dios, entonces yo le enseño a la gente, le digo, ¿sabe qué? Si usted tiene necesidad, solo pídale a Dios, considérese un hijo de Dios. Y cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre por excelencia y le pedimos, Él nos va a dar. Él nos va a dar. ¿Sabe qué? Recuerdo una vez un hombre me llamó pidiendo recursos. Y yo lo único que le enseñé es cómo pedirle a Dios. Y la manifestación de Dios se hizo presente en la vida de ese hombre. Y ese hombre no se puede olvidar de esta congregación porque desde aquí le llegó una provisión, pero por la fe. No se la enviamos nosotros, pero doblamos rodillas para que Dios se la diera. Entonces yo creo que lo que se necesita es tener una relación con Dios y experimentar la manifestación en nuestra vida para entonces enseñarle a otros que Dios es verdad, es real. Eso es lo que puedo yo recomendarle, ¿verdad? Porque es tremendo querer impactar a la gente y sin recursos espirituales. Se necesita que nosotros primero, ¿verdad?, experimentemos a Dios en su totalidad para que entonces le digamos a otros, Dios sí existe, Dios es verdad. Entonces, ¿y quién no va a querer a ese Dios? Por eso cuando llego a los lugares donde he ido otras veces, ya he visto que a ellos se les ha hecho presente ese Dios que yo predico. Entonces yo creo que eso es lo que les puedo recomendar. Anhelen experimentar a Dios en la intimidad y verán lo que va a pasar.